Bueno, chicos, como les había contado, pues y como en pro de que alcancemos a hacer las dos sesiones de la Comuna 13, eh, digamos como preámbulo a la salida y al trabajo final, pues entonces vamos a hacer la primera parte que tiene que ver todo, digamos, con ese paso de una violencia, de un conflicto en Colombia, que le hemos abordado desde el mismo proceso de independencia, pasando por la violencia y luego por un conflicto contemporáneo que es el de los grupos subversivos, a llegar ya a un ámbito local. El ámbito local es entonces la violencia en la Comuna 13, que va a tener como varios elementos. Básicamente es el accionar de estos mismos grupos subversivos de manera local o de manera, digamos, incluso urbana. eh, y pues debido también pues como a un contexto grande de violencia en la época y con otro, digamos, punto de inflexión que no hemos tocado y sería el accionar paramilitar. Entonces, estas dos sesiones las vamos a dividir. Esas dos sesiones se van a llamar memoria, resistencia y catarsis, porque justamente es a partir de la memoria, un asunto que ya hemos tocado desde los trabajos de la memoria de Elizabeth Jelin y de Enzo Traverso, pues esa idea de reconstruir una historia, sobre todo de los estados-nación del Cono Sur, unos estados-nación que han pasado por unos procesos fuertes de violencia debido a las formas en que se da la organización estatal, por un lado, pero también pues como unas dictaduras que son comunes en los países del Cono Sur y que solo a través de la memoria podremos entender esta historia. Porque en muchas ocasiones, digamos que esas historias van en contravía o se contraponen a unos relatos de oficialidad, a unos relatos hegemónicos, que son los que cuentan los estados-nación, y será solo a partir, digamos, de la clase subalterna y sus propios relatos y sus propias formas de vivir estos episodios de violencia que podríamos reconstruir una historia, entre comillas, verídica de lo que ha sido el conflicto. Entonces sería memoria, luego resistencia, que es todo el accionar paramilitar ya en la Comuna 13, eh, qué pasa con la población civil en este caso, y finalmente pues catarsis, que es todo el proceso de transformación que va a vivir la Comuna 13 para pasar de ser un epicentro de la violencia a convertirse en el lugar del Cono Sur que más visitantes o más turistas recibe diariamente, eh, pues digamos acá bueno, en el Cono Sur, valga la redundancia. Entonces quiero empezar con esta fotografía. Esto es una fotografía de una serie que se llama La Escombrera, de Jesús Abad Colorado, y es una fotografía que valió el premio Simón Bolívar. Y es una fotografía bien interesante. Y digamos que a partir justamente de lo que se puede ver en la fotografía, es que puede valorar uno el trabajo que viene haciendo Jesús Abad Colorado como a partir de los retratos del conflicto. Jesús Abad Colorado en sus trabajos, digamos que se ha metido de frente a estos lugares donde hay conflicto, donde hay violencia, muchas veces arriesgando su vida para tratar de retratar como unas imágenes reales de lo que ha sido la violencia. A propósito, les recomiendo un documental que está en Netflix de Jesús Abad que se llama Caín. Y bueno, y aquí en esta foto, pues entonces vemos un lugar de la Comuna 13, es una calle bastante empinada, y aquí tenemos unos miembros del ejército. Esos miembros del ejército pues tienen como algún tipo de uniforme en particular, tienen cascos, armas de largo alcance, fusiles, eh, chalecos antibalas, y estos personajes son un grupo especial del ejército colombiano que se entrenaron durante 6 meses específicamente para realizar acciones militares dentro de la Comuna 13. Este es el llamado grupo de antiterrorismo urbano, ¿cierto? Y digamos que en sus prácticas se especializaron, entrenados por el Mossad israelí, específicamente en cómo poder accionar en unos contextos urbanos. Eh, en la fotografía también vemos aquí en la parte de abajo un niño que está en bicicleta. La foto está un poco cortada pues también por asuntos de formato. Y el niño mira pues qué es lo que está ocurriendo, que baja desde allá, desde lo alto, todos los soldados entrando a la Comuna 13, mientras que vemos a los vecinos asomados por la puerta. ¿Quiénes serán esas personas? Pero acompañando, digamos, el grupo antiterrorista urbano, vemos este otro personaje, también lleva prendas camufladas, pero no es un miembro del ejército. Vemos claramente que lleva una capucha, tiene la cara tapada y tiene botas pantaneras. Este personaje es un miembro de los grupos paramilitares que accionaban en la Comuna 13, específicamente el bloque Cacique Nutibara, y esta foto deja en evidencia pues un asunto que hoy en día está, digamos, en varias salas de la Corte Suprema de Justicia,
y es esa relación estrecha entre un Estado colombiano y el paramilitarismo en un contexto de época particular. Y aquí este personaje que previamente ha hecho inteligencia, porque digamos que en el contexto de estas operaciones que vamos a abordar más adelante, pues el paramilitarismo va a hacer toda la inteligencia, va a entrar a la Comuna 13, va a hacer unos desplazamientos, va a ubicar dónde están los miembros de las milicias, de las guerrillas, y luego, digamos, en una acción conjunta con el ejército, pues van a producir, digamos, la dada de baja o el desplazamiento de estos miembros. Entonces aquí él va pasando y señala las casas donde hay colaboradores de las milicias o de las guerrillas, pero hay un asunto particular, y es que la Comuna 13, que nace como un barrio de invasión, bueno, muchos barrios de invasión, la Comuna 13 además es la comuna más grande de Medellín, hay una ausencia del Estado. Entonces allí la seguridad y la protección fue prestada por los miembros, los mismos miembros de la comuna, que luego se organizan y bajo la instrucción, digamos, de los campamentos de paz del M-19, van a recibir instrucción marxista y se van a convertir en milicias. Entonces muchas de estas gentes que colabora, que oculta, que alimentó, que le dio dormida, que escondió armas o escondió a un miembro de las milicias, pues realmente son la misma gente del barrio, porque en este contexto pues el miliciano es el primo, es el tío, es el vecino, ¿cierto? Que presta, digamos, un servicio de seguridad en cierta medida abusivo o, digamos, con unos contrastes fuertes en lo que implicaría la seguridad y la limpieza social, que ahorita pues también lo vamos a abordar un poco. Toda esta violencia tiene un contexto y ese contexto es la formación misma de los barrios, digamos, en este mm, falta digamos, de control urbanístico, esos barrios que van apareciendo como invasiones en Medellín. Y nos vamos a ir específicamente para el Urabá antioqueño, y allí hay un contexto particular para los años desde finales de los 70 hasta principios de los 90, y es esta industria bananera, que ya la habíamos tocado un poco con el evento de la masacre de las bananeras, y ya digamos para los años 80, digamos con ciertos pinitos que están haciendo los grupos subversivos en procesos de desmovilización y formación de grupos políticos, pues digamos que hay un apoyo de las centrales obreras que allí operando en el Urabá, y se generan pues como una serie de huelgas, de movimientos en contra, digamos, de unas industrias, pues inicialmente extranjeras, por un lado, pero por otro lado que no dan unas garantías mínimas para el trabajo. La ausencia de pagos de parafiscales, salud, pensión y unas condiciones indignas y de trabajos forzados, pues llevan a una serie de movilizaciones, como tenemos el Gran Paro Cívico Nacional, que es del 1988. Y aquí vemos pues en estas pancartas, por ejemplo, Partido Comunista Colombiano, Regional Urabá, con la huelga de los obreros bananeros, en ese momento un sindicato organizado que se llamaba Sintrabanano, y vemos aquí, digamos, el accionar del Partido Comunista Colombiano, un partido pues para el momento plenamente admitido, completamente organizado y con una personería jurídica, pero que ya habíamos visto que tanto la JUCO como el PCC habían funcionado como trampolines eh, políticos para la aparición de grupos subversivos, ¿cierto? Y en ese momento pues tenemos también un accionar ya de la Unión Patriótica, exmiembros de las FARC como partido político, y también, digamos, una serie de guerrillas como el EPL, que tenía un trabajo fuerte en Urabá con los sindicatos obreros y que operaban, digamos, de manera paralela a los mismos sindicatos. Entonces tenemos Sintrandinascol, que es la seccional Chigorodó. Tenemos, digamos, una serie de medios de comunicación también como suertes de boletines o periódicos de corte de izquierda, también apoyando y haciendo difusión de lo que está pasando en el paro nacional. Y quiero que veamos esta pancarta. Aquí me disculpan, aquí hay un error. Este gran paro cívico de Urabá no fue en el 77, sino en el 88. Entonces, vemos el Gran Paro Cívico Nacional, Partido Comunista Colombiano, y quiero que miremos la pancarta como los elementos simbólicos, el color rojo y sobre todo la hoz y el martillo, que son unos símbolos claros del marxismo-leninismo, y bueno, y pues digamos todo un gran movimiento, y con apoyo específicamente de la Unión Patriótica, y de pues miembros del EPL ya como guerrilla y como brazo armado.
Todos estos, digamos, movimientos sindicales, pues lo que va a hacer es que estas centrales bananeras se organicen, también auspiciadas por el Estado, un episodio que ya hemos visto, por ejemplo, lo que pasó con la masacre de las bananeras, y ahora también con un auspicio y digamos y una contratación de grupos paramilitares que van a generar unos fuertes episodios de violencia en todo lo que va a ser el Urabá antioqueño, eh, sobre todo con un accionar mucho más fuerte en sectores rurales de Chigorodo y Carepa. ¿Sí? Eso se va a volver un asunto pues de violencia grandísimo, de masacres todos los días, con varias acciones, pues un accionar, digamos, de las grandes industrias bananeras, por un lado, que han contratado paramilitarismo, otro accionar de las guerrillas que están a favor de los grupos sindicales, en contra del paramilitarismo, y un Estado ahí medianamente larvado, a veces apoyando unas cosas, a veces no, y en el centro pues quedan las sindicales obreras, pues sindicalistas, que pues si bien están demandando sus derechos, pues para el momento eso implica unos tintes de izquierdismo, que pareciera ser pecado para el momento, y la población civil, ¿sí? Entonces nos vamos a encontrar también con una serie de masacres de varios líderes sindicales, desplazamientos forzados, familias que tienen que huir de su lugar de toda la vida, de sus trabajos, y el lugar al que van a llegar pues es una de las grandes ciudades y la más cercana, que va a ser Medellín. Medellín para el momento también tiene ya digamos una organización urbana muy clara, mmm, y sobre todo que estamos en otro contexto fuertísimo de violencia en Medellín en ese momento, y es específicamente el accionar de los cárteles de la droga. Con dos puntos. El primero es la aparición de los grupos de narcotraficantes que se van a llamar los extraditables. Ya habíamos dicho, pues para el momento la extradición es el coco de los narcotraficantes, y eso va a generar que muchos de estos cárteles emprendan una guerra directa contra el Estado y con un accionar, sobre todo de corte terrorista, para intimidar el Estado y evitar pues estos procesos de, digamos, de extradición. Pero por otro lado, unas guerras internas entre los mismos cárteles, específicamente el cártel de Cali, en cabeza de los hermanos Rodríguez Orejuela, y el cártel de Medellín, en cabeza de los Ochoa y Pablo Escobar, una guerra pues tenaz que se va a librar además en esas dos ciudades, Medellín y Cali, y que se va a sustentar en la idea de grandes atentados, eh, sobre todo pues como accionando con bombas. Entonces tenemos la bomba al Mónaco por parte de los Rodríguez Orejuela, entonces Pablo Escobar inició una oleada de poner bombas a todas las droguerías, la rebaja que era de los Orejuela, y así pues vivimos también en un contexto bastante violento, que es la violencia del narcotráfico, y que además pues aparte digamos de operar entre estas ciudades y que implica pues como una suerte de terrorismo contra el Estado para evitar la extradición, pues digamos que también tiene una organización vertical que tiene como cabeza, en el caso de Medellín, a Pablo Escobar y a los Ochoa, y que va descendiendo hasta llegar a unas formaciones de las bandas delincuenciales que operan en los barrios, con la figura de los jóvenes, que pues, la idea también del dinero fácil, eh, digamos, una Medellín que tiene pocas oportunidades para los jóvenes, con una tasa de analfabetismo todavía mucho más grande de la que tenemos hoy en día, y que se van a convertir en un pequeño ejército sicarial de estos grupos narcotraficantes. En ese mismo contexto de violencia van a llegar entonces toda esta cantidad de desplazados del Urabá antioqueño y se van a ubicar en las goteras de la ciudad, en unas zonas que se entienden como zonas rurales, que son laderas de montaña, y van a empezar a construir sus casas como unas invasiones. Y entre esas vamos a tener como dos grandes bloques, ¿sí? Vamos a tener todo lo que va a ser la Comuna 13 y vamos a tener al frente la Comuna Nororiental. Y todas estas van creciendo de manera ascendente por la ladera de la montaña y van ubicando, digamos, unas zonas específicas también de conflicto. Vamos a hablar un poco entonces de esta organización que tiene la Comuna 13. Aquí tenemos un mapa, este mapa es del año 2012, está un poquito viejito, pero nos ofrece, digamos, un panorama de cómo se da, digamos, esas expansiones dentro de la Comuna 13. Para este momento, 2012, la Comuna 13 está compuesto por 23 barrios, eh,
y entre 23 barrios, 130 si contamos unos suelos en expansión que se van convirtiendo en nuevos barrios, ya vamos a hablar de eso, y cerca de 170.000 personas. Entonces vemos la Comuna 13, aquí vemos en este pequeño mapa donde está ubicado, y esta Comuna 13 se convierte hoy en día en la comuna más grande que tiene Medellín. Entonces quiero que miremos las comunas que están cerca. Tenemos La América, Laureles, ¿sí? Y en la parte alta tenemos a Robledo y el corregimiento de Altavista. Entonces hay algo bien particular, y es que la zona donde se ubica la comuna 13, que usualmente va de extracto 3 a extracto 1, para el momento de la violencia, pues es un barrio de invasión, es extracto 1, pero alrededor tiene unos barrios como La América, como Laureles, como el Estadio, que son barrios extracto 4 o 5, y digamos donde en estas fronteras, que son pequeñas, puede ser menos de una cuadra, se nota una fuerte separación de clases, ¿sí? Bueno, entonces miremos por acá. Aquí tenemos, bueno, luego va a aparecer el metro, que digamos que de alguna manera va a dignificar y va a poner pues también en el mapa la Comuna 13. Aquí tenemos la estación San Javier, estos son los primeros barrios que van a aparecer, San Javier 1, San Javier 2, ¿sí? Y aquí tenemos hacia arriba y muy cercano a Santa Mónica 2, pues estos barrios que van a ser, digamos, epicentro de toda la violencia. Aquí tenemos el barrio Belencito, las Independencias, Nuevos Conquistadores, el Salado, Eduardo Santos. A propósito, pues me regreso un poco a esta fotografía. Esta fotografía, en la parte de arriba, aquí trastornando la esquina, está justamente el Colegio Eduardo Santos. Y volvemos como ese asunto de la guerra que se considera crimen de lesa humanidad, y es que ni los hospitales ni las escuelas se deben utilizar como lugares para la guerra, y en este caso el grupo antiterrorista urbano del ejército estuvo atrincherado en la institución educativa Eduardo Santos, lo que implicó que los primeros enfrentamientos pues dejaran completamente llenas de huecos de bala las fachadas, y digamos las ventanas del colegio. Pero sobre todo quiero que miremos en este mapa, que después de Eduardo Santos tenemos aquí una zona que dice suelo en expansión, y suelo en expansión es esa cantidad de gente que va llegando, que va construyendo sus casas, sus hogares, y se va conformando en un barrio, pero que todavía no tiene nombre. Porque la pregunta sería, ¿qué determina que una municipalidad o digamos en este caso planeación municipal determine que un barrio que inicia como una invasión deje de ser una invasión y se reconozca como un barrio? ¿Cierto? Y eso está ligado como a varios procesos, direccionados sobre todo por la organización de los miembros de la comuna. Usualmente se organizan en juntas de acción comunal o juntas de acción local, luego inician los procesos de búsqueda de alcantarillado, parques o como unas zonas comunes para demandar que el barrio sea barrio. Pero entonces aquí para el 2012 todavía tenemos arriba de Eduardo Santos, ya alto en la montaña, una sola en expansión, y cerca de San Javier, ¿cierto? Tenemos Antonio Nariño, y pegado de San Javier 2 tenemos suelo en expansión, ¿sí? Ya llegando al corregimiento de San Cristóbal, por aquí, digamos, tenemos La Pradera, Juan 23, aquí tenemos suelo sin definir. Suelo sin definir es un suelo que ya es un barrio, pero no se ha definido, pues, digamos, no ha pasado por ese proceso legal de convertirlo en barrio como tal, ¿cierto? Y aquí vemos el Metropolitano, los Alcáceres, Santa Rosa de Lima, y nuevamente suelo sin definir, al lado suelo en expansión, suelo sin definir, ¿sí? Y aquí ya llegando a Robledo. Entonces digamos que con esta llegada de los desplazados de Urabá, pues toda esa montaña se va a ir llenando de gente, ¿cierto? En unas condiciones, digamos, paupérrimas para el momento, porque llegar como, digamos, de invasión, pues implica que no hay acueductos, no hay electricidad, no hay escuelas, no hay iglesias, no hay parques, y lo que hay es pobreza. Y justo con la pobreza, pues también estamos hablando de que es una gente que está llegando de contextos de violencia y que de alguna manera va a replicar unos contextos violentos dentro de la misma Comuna 13. Ahora, ¿qué va a pasar? Para la época, eh, estos jóvenes que van a llegar van a empezar a prestar unos servicios de vigilancia autónoma dentro de sus propios barrios, ¿sí? Ellos son los encargados de prestar esa seguridad que el Estado eh, hace parte de su responsabilidad, pero que no puede garantizar en estas zonas de invasión.
por varios factores. Pues por un lado, por lo que ya habíamos dicho desde las palabras de Gaitán, Colombia es más territorio que Estado, pero por otro lado eso implicaría el reconocimiento de esos territorios, digamos, desde la idea de legalidad. Y digamos que el Estado pues sí tiene una lucha contra, digamos, estas personas que llegan en las invasiones y es la forma en que se gestiona el territorio, que ya habíamos visto que es uno de los apalancamientos del conflicto, el conflicto por el territorio y el uso de las tierras. Bueno, va a haber un contexto también de violencia que va a permitir que la organización de estos jóvenes, que inicialmente prestan un servicio de seguridad dentro de los barrios, se convierta, digamos, en unos grupos organizados. Y va a ser por parte y parte. Estos sectores deprimidos de la ciudad van a ser los objetivos específicos de los procesos de toma de jóvenes para el sicariato que van a ser los cárteles entre los 80 y los 90. Pero por otro lado, ya habíamos visto que dentro de los procesos de desmovilización de grupos armados, específicamente del M-19, que fue como el que llegó avanti y tuvo pues como un fin exitoso, se generaron unos campamentos o unos espacios de distensión que se van a llamar los campamentos de paz. Esos espacios de distensión además se dan dentro del territorio urbano y se busca que sean en unos sectores deprimidos de la ciudad para poder garantizar que desde aquí se dé formación para el trabajo, que se puedan tener pequeñas escuelas para ir formando a esta gente que está en una situación vulnerable. Y así, pues la Comuna 13, bueno, y la Comuna Nororiental también, pero nos vamos a ocupar de la 13, se van a llenar de pequeños campamentos de paz, campamentos del M-19 que inicialmente van a poner puestos para la educación de los niños, van a prestar servicios de salud, van a prestar servicios de formación para el trabajo, para que las personas puedan aspirar a tener algún producto que puedan vender y digamos hacer como una labor social dentro de estas comunas. Pero a medida que va pasando el tiempo, pues estos campamentos de paz también se van convirtiendo en unos espacios que van a ofrecer formación en la guerra de guerrillas, ¿cierto? Y sobre todo con estos grupos de jóvenes que prestan una seguridad autónoma de los barrios, entonces en esos campamentos de paz van a recibir instrucción, van a recibir cómo manejar armas, cómo hacer vigilancia, y finalmente pues van a terminar introducidos a estos discursos de corte marxista-leninista que sostenían inicialmente estos grupos subversivos. ¿Sí? Aquí tenemos un contexto entonces de ese proceso de desmovilización. Aquí vemos en esta fotografía a Carlos Pizarro en la entrega de armas del 89 y la formación del partido político Alianza Democrática, que es lo que va a dar epicentro, digamos, a estos campamentos de paz y al accionar, por un lado, pues político del M-19 con Alianza Democrática, pero también esta formación marxista que va a ser llevado, digamos, a estas zonas rurales del país o a estas zonas de invasión, como es el caso de Medellín. Ya cuando estos grupos están organizados, pues nos vamos a ir acercando a lo que más adelante se van a llamar las milicias populares, ¿cierto? Son grupos de jóvenes organizados, armados, que están prestando un servicio de seguridad, un servicio de vigilancia dentro de sus barrios y que tienen diferentes accionarios. Entonces leo aparte, eso lo saqué de un texto que se llama Memorias de una guerra urbana, que hace parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, la seccional de Medellín, es del año 2017, y dice que en la década de los 80 el foco de la violencia estaba en la comuna nororiental, y fue allí donde se concentraron los esfuerzos del gobierno. Luego, frente a estos esfuerzos del gobierno, lo que va a ocurrir es que se va a ver un desplazamiento de estos grupos armados, estos grupos milicianos, desde la comuna nororiental, inicialmente hasta el centro de la ciudad, y luego se van a repartir. Para finales de los años 80, todo Medellín, bueno, todo Medellín, no, todo el Valle de Aburrá, desde Bello hasta el Poblado, tenía grupos operantes de milicias populares, porque además, aunque inicia, digamos, como en estos barrios deprimidos, pues va siendo una forma de militancia joven y de oposición al gobierno y a unas políticas de seguridad pues que hay para el momento. Sobre todo que tienen que ver con la autoseguridad, porque hay unos accionares violentos allí, que es el narcotráfico, el sicariato, las bandas delincuenciales, y hay un flagelo fuerte aquí en Medellín en este momento, que es el bazuco, el consumo de bazuco, una droga que es altamente degenerativa, eh, y que finalmente pues los que consumen esta droga pues terminan robando, terminan delinquiendo, entonces esta gente empieza operando en un servicio de cuidado y vigilancia para los barrios, pero eso rápidamente va perdiendo como se va desdibujando y se va convirtiendo en unas políticas de limpieza social.
Entonces ya atacan es al consumidor de bazuco, porque el consumo de bazuco roba, a ladrones, a expendedores de vicio, prostitución, homosexualismo y cualquier cosa que dentro de una categoría moral específica de los grupos milicianos determinen que es inviable para la ciudad de Medellín. Y empiezan a hacer todas estas gestiones de limpieza social de manera organizada. Entonces empezamos a ver una serie de masacres de habitantes de calle en el Parque Bolívar, atentados contra las trabajadoras sexuales en Tejela, en la calle del Pecado. Empezamos a ver una muerte de jíbaros en los barrios, guerras entre grupos de jóvenes organizados en milicias contra otros grupos de jóvenes organizados como bandas delincuenciales y que operan en los barrios de la ciudad. Entonces digamos que todo este contexto de guerra se va a ir para lo urbano, se sustenta nuevamente en una lucha, digamos, marxista-leninista se sustenta, digamos, en las guerrillas urbanas, pero al mismo tiempo, pues atentan contra otra población que puede o no estar equivocado en términos morales de las milicias, pero que sigue siendo población civil, ¿sí? Entonces, más o menos para la época tenemos, digamos, una separación de grupos milicianos que inician en estos campamentos de paz del M-19, pero a medida que van trasegando, van encontrando filiaciones, sobre todo de tipo política, con otros grupos subversivos que operaban para la época. Así tenemos entonces las milicias populares del pueblo y para el pueblo, eh, que digamos que es el grupo más grande que opera, digamos, en el Valle de Aburrá y que están afiliados a las FARC, porque recuerden que la Unión Patriótica, grupo político en ese momento de exmiembros de las FARC, pues eran los que habían también accionado y generado, digamos, unos acompañamientos a las sindicales obreras en Urabá, entonces hay un acompañamiento tradicional de estos grupos. Ese acompañamiento implica que después de ese paso del M-19 o de esos campamentos de paz, pues las FARC van a aportar armas ya de largo alcance y formación marxista-leninista, formación de guerra de guerrillas y digamos pues como todo el contexto para que vayan creciendo las milicias populares del pueblo y para el pueblo. Por otro lado, tenemos las milicias metropolitanas, que son del ELN, eh, y efectivamente pues reciben lo mismo, formación pues por parte del ELN, armas, presupuesto, etcétera, etcétera, y podríamos tener otra serie de milicias que no están asociadas ni a las FARC ni al ELN, que se van a llamar las milicias independientes del Valle de Aburrá, entre las cuales podríamos mencionar como principales las milicias de la América Libre y las milicias populares de Occidente. Y entre todas estas milicias, además, a veces hay unas pugnas, a veces hay unas tensiones por el control sobre todo, sobre algunos territorios. Y va a pasar algo muy particular, y es que estas milicias van a perder un poco ese contexto de acompañamiento de los barrios, de las comunidades. Por ejemplo, pasan de perseguir al consumidor de bazuco o a los jíbaros de los barrios para ser ellos los expendedores de la droga, ¿cierto? Entonces yo te vendo la droga, pero no la puedes consumir acá o aquí está prohibido vender droga a no ser que la venda yo mismo, ¿sí? Sin embargo, podríamos decir que en los contextos de estos barrios, digamos, de invasión, y como les contaba ahorita, pues estos miembros de las milicias pues son conocidos porque el miembro de la milicia es el primo, es el tío, es el muchacho del lado, son los muchachos del barrio que están haciendo, digamos, esta labor y que de alguna manera mantienen organizado y mantienen una seguridad en unos contextos fuertes de violencia y sobre todo de ausencia del Estado. Um, es de recordar, por ejemplo, para la época y pues cuando uno hace entrevistas, pues yo que he trabajado estos temas en la comuna, eh, algunas personas recuerdan con nostalgia y con agrado esta época del accionar miliciano, ¿cierto? Porque, digamos, dentro del accionar estaba que bajaran digamos, como una parte cerca a estos barrios, como son el Estadio, la América, Laureles, llevarse los carros de la leche, o los carros del queso, o del gas, subirlos hasta cierta parte y luego repartirlo dentro de la comunidad o garantizar que PM pusiera electricidad, agua a todos estos barrios, pero cuando entonces iban los funcionarios a leer los contadores, pues impedir que entraran, entonces solo podían cobrar un recargo, pues, ¿cómo se dice? Pues como una cuota fija, porque no había cómo leer los contadores ni saber cuánto se había consumido, porque no dejaban entrar los funcionarios, o por ejemplo que atracaran en diciembre taxis o pusieran unas especies de paraderos clandestinos de,
de lugares donde ellos accionaban, llegaba el taxi, lo paraban y le cobraban una pequeña extorsión para dejarlo avanzar. Y con estos dineros pues se hacía la fiesta, por ejemplo, de los niños en diciembre. Entonces el 24 de diciembre eran las milicias los que compraban los regalos para un montón de niños pobres, se hacían tablados, se invitaban artistas, a veces hasta de manera forzada, y allí se entregaban los regalos. O la fiesta de las madres, pues era una fiesta grandísima dentro de estas comunas y que lógicamente estaba financiada por el accionar delictivo de estas milicias populares, ¿cierto? Estas milicias. Aquí tengo como unos encabezados de periódico del colombiano del año 91. Tenemos, por ejemplo, las milicias se toman las capitales. Esto es una demanda que hace el Departamento Administrativo de Seguridad. Y si las milicias están tomando las principales capitales. De nuevos y perturbadores grupos armados autodenominados milicias populares se están tomando sectores periféricos de las principales ciudades capitales de Colombia. La advertencia hecha al presidente César Gaviria por jefe del DAS, del DAS Mayor General. Y hay un asunto particular, y es que si bien las milicias populares empezaron en Medellín, digamos que en ese contexto de la violencia entre guerrillas y paramilitares en el Urabá antioqueño, pues digamos que una vez hay filiaciones con las FARC y el ELN, ellos los ven como el potencial de llevar la lucha revolucionaria al contexto urbano. Y aunque fue extendido por todo el país, digamos que su epicentro y su accionar fuerte y donde fue más problemática el accionar miliciano fue específicamente en Medellín. Aquí tenemos también que quieren las milicias populares. Es el encabezado del colombiano. El gerente de empresas públicas de Medellín, Carlos Enrique Moreno Mejía, acusó a las milicias populares de impedir la oportuna presentación de servicios en los barrios de la zona nororiental de Medellín. Y aquí tenemos, digamos, como ya en esos contextos, pues del accionar del Estado, en el mandato específico de César Gaviria. Aquí tenemos a Pastrana, pero no era presidente, en ese momento era el negociador. Y en el corregimiento de Santa Elena se va a empezar unos diálogos para llegar a unos procesos de paz con las milicias populares. Ya habíamos visto, pues como a lo largo de sus exposiciones, que el Estado, sobre todo, pues como en ciertos mandatos, pues ha generado una cantidad de espacios de diálogo con los grupos guerrilleros, pero en específico Medellín se había convertido en un problema. Sobre todo lo que habíamos hablado al principio de, digamos, de estas sesiones, y es que el año 92 Colombia es el país más violento del mundo. Y esas tasas que se sustentan en cantidad de asesinados por cada 100.000 habitantes, mmm, digamos que este crecimiento lo aporta sobre todo la ciudad de Medellín. Entonces, Medellín es el foco de violencia del mundo, es la ciudad más violenta del mundo y hay unas políticas que ya las hemos visto que están instauradas desde los mandatos de Ronald Reagan, que son estas políticas exteriores eh, que demandan unas tasas para Colombia de todo, pues de siembra de coca, de cantidad que se exporta, cantidad que se decomisa, tasas de violencia, cantidad de dinero aportado a trabajo social, etcétera, etcétera. Entonces hay un interés particular de eliminar estas cifras que hay en Medellín y que están convirtiendo a Colombia en el país más violento del mundo. Entonces aquí ya tenemos para el año, entre el año 91 y 94, pues hay una serie de diálogos. También, digamos, en el contexto de los procesos de desmovilización con el M-19, con el EPL, etcétera. Eh, o sea, el lobo específicamente, digamos que es lo que dio el contexto para la apertura de los diálogos con las milicias, pero también pues los diálogos de Corinto y así pues sucesivamente. Aquí tenemos otro encabezado del colombiano, el diálogo ha vuelto a triunfar. El acuerdo con las milicias, señaló ayer el gobernador de Antioquia, Juan Gómez Martínez, en un nuevo y muy valioso aporte para la paz de Medellín. Y es justamente un proceso de desmovilización que se firma con las milicias populares del pueblo y para el pueblo, ¿cierto? Cuando se firma ese proceso de paz, se da también porque, digamos, la gente de los barrios está demandando un accionar del Estado, porque en ese trasegar de la vida de las milicias populares se pasó rápidamente de prestar una seguridad a la comunidad, de hacer la fiesta de los niños o la fiesta de las madres, a unos regímenes de terror cuando se empieza a confundir, digamos, moralmente el crimen
con lo que es adecuado o no adecuado a la vista de los líderes milicianos. Cuando se inician estos procesos de limpieza social, pues que van a aumentar sobre todo las tasas de violencia, cuando entonces ya la gente del barrio no se siente protegida, sino que ya no puede, si llega a cierta hora al barrio, entonces ya no puede entrar o no pueden pedir un carro porque los taxis tienen prohibido entrar a estas zonas a cierta hora o de base ya de una vez pues ni se atreven a ir a ciertas zonas o cuando ya EPM ni siquiera quiere ir a poner los servicios públicos. Entonces cuando se ve afectada la comunidad, sobre todo también pues por la desaparición de jóvenes, jóvenes que eran consumidores, jóvenes que digamos eran ladrones y en vez de pasar pues como por un juicio o ser arrestados, pues de una vez eran asesinados, pues la gente empieza a demandar y es necesario pues como este accionar del Estado. Y aunque se firmó un proceso de paz inicialmente con las milicias populares del pueblo y para el pueblo, pues otros grupos milicianos que accionaban en el Valle de Aburrá pues no están muy contentos con este proceso de desmovilización y lo entienden más bien como una especie de traición a la causa revolucionaria o a las guerrillas urbanas. Aquí tenemos otra imagen del colombiano, dice incinerado. Eh, este bus fue incinerado en Belén por milicianos que no comparten la desmovilización de un sector de esta organización urbana. Y también se vio mucho en Bello, en la comuna nororiental, todo lo que fue Conorte, y era que los milicianos empezaron un accionar, digamos, de terror para llevar a entender que no estaban de acuerdo con la desmovilización del grupo miliciano de las milicias populares del pueblo y para el pueblo y poner una advertencia a otros grupos milicianos. Y nos vamos a acercar pues como un poco del contexto de lo que ha pasado con otros grupos subversivos en Colombia una vez que se firman los procesos de paz. Y es que una vez se habían firmado los procesos y se había hecho una entrega de armas, es asesinado Pablo García, que era el ideólogo de las milicias populares del pueblo y para el pueblo, ¿cierto? Y esto va a llevar nuevamente a que estas milicias se sientan traicionadas por parte del Estado y que su accionar ahora sea un tanto más violento y ya no es un accionar frente a lo que ellos consideran adecuado o no adecuado dentro de los territorios urbanos, sino que también van a generar una serie de acciones contra el Estado y específicamente pues contra el gobierno, ¿sí? Esto va a generar otro contexto más fuerte aún de violencia eh, y digamos que hay también unas tensiones entre el Estado y las guerrillas de la época pues violentísima de Colombia, y en ese mismo contexto, pues está este accionar urbano que fracasó pues en estos procesos de paz con las milicias populares del pueblo y para el pueblo. Cuando ellos regresan y ya no está Pablo García, que es el ideólogo, nos vamos a encontrar con una disputa interna entre los miembros de la milicia e incluso entre los miembros mismos de las milicias populares del pueblo y para el pueblo, por quién asume el control y cómo debe seguir este proceso de las milicias populares. Entonces ya hay guerras internas entre los mismos milicianos o entre otros grupos de milicias en la ciudad. Esas milicias van a escalar un poco más en el uso de armas, pasan de armas hechizas, trabucos, pues armas de fabricación casera, revólveres, luego con la llegada del patrocinio de las guerrillas, fusiles, y luego digamos, cuando ya hay un dinero que sobre todo es conseguido a partir de extorsiones, vacunas, robos, el control sobre las plazas de vicio, etcétera, etcétera, pues hay accionar con granadas de fragmentación, artefactos explosivos, armas de largo alcance, y la violencia cada vez más cruda, cada vez más cruda. Así, la Comuna 13 entonces se va a convertir en un epicentro grande de violencia entre los mismos miembros de las milicias y es muy particular porque entonces puede ser eh, el tío que en la noche te tiene que dar bala con el primo porque es de otro grupo miliciano, de otro barrio y así sucesivamente. Es una época de bastante conflicto y eso nos va a llevar al 25 de febrero de 1996. Aquí, la Comuna 3 en este momento es un contexto fuertísimo de violencia, sobre todo porque hay una guerra interna entre las mismas milicias populares del pueblo y para el pueblo, que en dos barrios cercanos, el barrio Belencito y barrio Las Independencias, tiene control. Así, el 25 de febrero de 1996, empezaron, cuando amanece, la gente encuentra debajo de sus puertas, de sus casas, unos volantes, unas libretas, esas que vemos al lado derecho, y dice las milicias populares, realidad persistente,
empiezan a hablar del fenómeno que son las milicias populares y dice, no renunciamos a la lucha por la revolución del socialismo, no renunciamos a nuestras ideas porque lo hayan hecho algunos renegados y torcidos, que son estos que se habían desmovilizado de las milicias populares del pueblo y para el pueblo, no renunciaremos al combate y a la resistencia. Por nuestro pueblo en lucha vivimos, por nuestro pueblo en armas estamos, tenemos amor de revolución, pero firman abajo como CAP. ¿Sí? Y esto va a ser muy particular porque nadie sabe qué son las CAP. Y más tarde, esa misma, pues ya anocheciendo, empiezan a circular por el barrio una cantidad de hombres que parecen estar uniformados, llevan pantalones negras, camisetas rojas, armas de largo alcance y unas banderas que dicen CAP. Esta va a ser el preámbulo de la formación de unos grupos milicianos, antimilicianos, que se llaman los Comandos Armados del Pueblo y que son propios de la Comuna 13. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Ya vimos que en todo el Valle de Aburrá había accionar de las milicias populares, pero los Comandos Armados del Pueblo es un accionar único de la Comuna 13 y que va en contra de esa lucha interna que hay entre las milicias populares. Así, esa misma noche hay una balacera increíble que termina con el asesinato de los líderes de las milicias populares, de la reincorporación de milicianos a los Comandos Armados del Pueblo. Y ellos se entienden más como unos comandos que tienen un accionar armado para el control y la protección de la comuna, pero que no tienen una ideología de corte, digamos, socialista o leninista. Aunque podemos ver, por ejemplo, si un acercamiento al marxismo, y lo vemos en los mapas o en los símbolos, símbolo de los comandos armados del pueblo, una estrella roja, un fusil, un libro, y la hoz y el martillo, pues la estrella roja propios, digamos, de las corrientes marxistas, pero ellos mismos se entienden como un accionar armado más que un brazo, digamos, de corte político. O sea, ellos no tienen ningún tipo de intención política, sino que se entienden como un grupo que va a acabar, digamos, con la violencia dentro de la comuna. Esto va a ser otra época, digamos, gloriosa de la Comuna 13. Otra vez va a llegar la seguridad, una seguridad que es aceptada nuevamente por los miembros de la comunidad, es una eh, seguridad también de los mismos miembros, también son miembros de la comuna, pero va a pasar algo también bien particular. Y es que el ELN y las FARC, que tienen, digamos, intereses en las otras milicias, van a entender los comandos armados del pueblo como una traición y como un accionar armado sin permiso de ellos dentro de la Comuna 13. Entonces lo que vamos a ver ya es una guerra entre los comandos armados del pueblo y las guerrillas urbanas del ELN y las FARC, pues que también son milicias populares. Entonces es normal para la época este tipo de letreros y de imágenes. Vemos gente armada, ELN prohibido la entrada de carros particulares y la Comuna 13 se va a volver como una suerte de burbuja de la violencia. Allí no entra nada que no esté permitido y hay hostigamientos todas las noches, entonces el ELN ataca a los de los comandos armados del pueblo, al otro día los comandos armados del pueblo secuestran a una familia que son del ELN y matan a un muchacho, entonces en la noche los del ELN inician un accionar contra el barrio y disparan indiscriminadamente como venganza, y es otra época terrible de violencia. Y vamos a encontrarnos con un tercer accionante en este conflicto que es uno que no hemos tocado y son las Autodefensas Unidas de Colombia. Las autodefensas. Ya habíamos dicho que tienen un contexto, digamos, en la lucha contra las guerrillas, inician como autodefensas campesinas, eh, luego a esto se van a ir vinculando unas asociaciones, eh, digamos, de una clase privilegiada económicamente, sobre todo, digamos, se va a sustentar con la ganadería, los ganaderos van a formar grupos armados y van a patrocinar económicamente estos grupos de autodefensa campesina que van a terminar, gracias a estos señores, los hermanos Castaños, organizado como unos grupos de accionar militar con presencia en todo el país, iniciando en el Magdalena Medio, ¿cierto? Estos personajes son conocidos como los Tres Caínes, porque pues hay historias de que se asesinaron entre ellos mismos justamente por el poder y el control de las Autodefensas Unidas de Colombia. Y así empieza el accionar de las autodefensas, grupos paramilitares, que igual van a aparecer pocos años después del surgimiento de las mismas guerrillas y con unos focos de violencia ubicados en los mismos lugares del país donde nacen las guerrillas. Por eso hemos hablado del Catatumbo, de los Montes de María, de la Sierra Nevada,
del Bajo Cauca antioqueño como unas zonas continuas de conflicto, porque vieron el nacimiento de las guerrillas, pero también de los grupos paramilitares. Así se va a mantener esto y los paramilitares va a ser un tercer actor que va a entrar a medir fuerzas con los miembros de la Comuna 13. Hay un interés particular. Entonces, ahora veíamos en el mapa, digamos que por acá todo lo que es Belencito y las Independencias está marcado como el accionar de los comandos armados del pueblo. Por esta parte de acá de abajo, qué pena, yo señalando con el dedo y no me ven, ahora con el cursor. Esto, las Independencias, Belencito, es el accionar, digamos, de los comandos armados del pueblo, y por esta zona de abajo, que es la zona céntrica, van a entrar a veces, digamos, estos mm, hostigamientos por parte de las otras milicias que accionan como miembros de las guerrillas urbanas del ELN y las FARC, mientras que por el corregimiento de San Cristóbal, ya zona montañosa, vamos a tener los primeros campamentos paramilitares, ¿cierto? Que van a tratar desde lo alto de la montaña, con una posición privilegiada, pues tratar también de hostigar a estos miembros de las guerrillas del ELN y de las FARC, pero también de los comandos armados del pueblo. Eh, las Autodefensas Unidas de Colombia, pues tiene también, digamos, un accionar como frentes, como, eh, digamos, divisiones. Y en Antioquia específicamente tenemos a este, alias Doble Cero, que era el comandante del bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia. El bloque metro tenía un accionar, digamos, en la zona antioqueña, Carlos Mauricio García Fernández, y así, digamos, nos vamos como del marco nacional al marco regional y del marco regional al marco local. Y aquí en el marco regional nos vamos a encontrar con este señor, alias Don Berna, Diego Fernando Murillo, que va a tener un liderazgo muy particular del paramilitarismo en Medellín. La pasamos del bloque de las Autodefensas Unidas de Colombia al bloque metro, y del bloque metro vamos a pasar al bloque Cacique Nutibara, que es el bloque, digamos, dirigido por Diego Fernando Murillo. Pero cuando aparece el bloque Cacique Nutibara, Diego Fernando Murillo ya era un señor de la guerra, ya era conocido, ya tenía un control, digamos, sobre actores violentos en la ciudad. Aquí vamos a acercarnos como un poco a unos elementos tradicionales que tienen que ver con la formación de la oficina de Envigado, digamos, una organización criminal auspiciada en ese momento por el cártel de Medellín, y que es el encargado de controlar y vincular todos los jóvenes de los barrios y de alguna manera generar un control vertical sobre las bandas de delincuencia que accionan en los barrios, ¿cierto? Tras la captura y luego el posterior asesinato de Pablo Escobar, pues lo que va a haber es una transición de poderes, y nos vamos a encontrar a Diego Fernando Murillo como la cabeza máxima de la oficina de Envigado, ¿cierto? Sin embargo, pues era un señor respetadísimo. De hecho, pues todo el sistema de transporte del metro, pues el Metro Cid, los alimentadores del metro, pues inician de los procesos de negocios que tiene como fachada, alias Don Berna, pues todo lo que es Conorte, y todos los Metro Cid, pues inicialmente los puso Don Berna. Entonces tenemos por un lado unos accionarios particulares en Medellín, las FARC y el ELN, ¿cierto? Que tienen alcance nacional, pero que digamos en términos locales pues están representados en estas milicias populares. Eh, Luego tenemos unos grupos locales que son independientes, que en este caso serían los comandos armados del pueblo. Y por otro lado, pues tenemos por lado de Don Berna, tenemos a la oficina de Envigado, ¿cierto? Que es una organización narcotraficante. Tenemos una alianza de la AUC, de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el bloque metro de alias Doble Cero, y aquí tenemos un epicentro muy particular, y es el bloque Cacique Nutibara. Y es que el bloque Cacique Nutibara va a ser una mezcla de autodefensas, o sea, de paramilitarismo, con narcotráfico y delincuencia común. Porque ligado a esta oficina de Envigado, pues ya tenemos, digamos, los grupos locales, grandes bandas como los Pacheli, los Mondongueros en ese momento, la Prefa, la Terraza, y ya grupos barriales o bandas delincuenciales de los barrios. Y con la aparición del bloque Cacique Nutibara se va a unir como esos elementos grandes de la guerra, y es por un lado el paramilitarismo con la delincuencia común o el sicariato o la oficina de Envigado, donde todo es lo mismo, ¿cierto? Y por eso Diego Fernando Murillo se convierte pues como en un gran señor
de la guerra. Aquí tenemos esta foto de él, es el de azul. Aquí lo vemos como es jefe de los bloques Cacique Nutivaria y Héroes de Tolobá. Esto se dio durante las negociaciones de paz entre las Autodefensas Unidas de Colombia y el gobierno de Uribe en Santa Fe de Ralito, en Córdoba. Y es que hay algo bien particular. Cuando se da el proceso de desmovilización de las autodefensas, del bloque Cacique Nutibara, pues se hace como una entrega de armas casi que simbólica, porque quedó registrado incluso en imágenes que las armas que se entregaron eran sobre todo revólveres, armas de fabricación casera, pero estos grandes, pues armas de largo alcance, rifles, jamás fueron entregados en los procesos de desmovilización. Ya habíamos hablado que también tuvo una jurisdicción especial, digamos, el proceso de desmovilización, que fue Justicia y Paz, con esta figura que también tocamos, que fue anteriormente los jueces sin rostro y las versiones libres. Y esas versiones libres pues, implicaba que el relato del paramilitarismo era un relato que no se podía verificar y asimismo la entrega de armas, pues digamos que no estuvo bien direccionada. Luego de que se da el proceso de paz y muchos de estos jefes paramilitares o miembros militantes de los grupos son, digamos, perdonados por algunos crímenes o delitos, nuevamente Don Berna va a formar otro grupo militar con la misma gente del cacique Nutibara, con las mismas armas que se va a llamar Héroes de Toloba. Entonces, básicamente lo que hizo este señor fue participar en un proceso de desmovilización, de negociaciones, que lo que hizo fue quitarle delitos y crímenes, pero él siguió delinquiendo con las mismas personas y las mismas armas, solo que con otro nombre. ¿Sí? Eh, Esta va a ser la época más fuerte de violencia en la Comuna 13, porque ahora es el accionar paramilitar, un accionar que además está unido eh, al sicariato, al narcotráfico, tiene una alta financiación, entonces tiene armas de largo alcance y que están entrando por la montaña y eso va a reducir a los grupos de milicianos auspiciados por las guerrillas. Recuerden que los paramilitares tienen una guerra frontal contra las guerrillas, dejando nuevamente en el centro la población civil y con un itinerante a veces dentro de las guerrillas, a veces accionando con los paramilitares que van a ser los comandos armados del pueblo. Finalmente llega una serie de operaciones que va a iniciar el Estado para tratar de, digamos, de poner un orden a la Comuna 13, empezando con la Operación Horizontes 2, que se desarrolló en los límites entre el corregimiento de San Antonio de Prado y la Comuna 13. Y esto va a ser muy particular, porque aquí en este corregimiento, que es zona rural, es la parte alta de la montaña, va a entrar el ejército, va a capturar unos miembros de las milicias y lo que va a ocurrir es que los va a llevar a la cárcel, los va a tener 3 meses y durante estos 3 meses lo que sucedió es que auspiciado con los militares, este corregimiento va a ser tomado por el bloque cacique Nutibara y allí se van a asentar campamentos paramilitares, obteniendo, digamos, una posición privilegiada, alta y con acceso fácil a la Comuna 13. Luego tenemos la Operación Otoño 1, que se desarrolló en los barrios Belencito, Corazón y Juan 23, uno de los barrios que están pues, cercano al barrio Las Independencias y que era una de las zonas, digamos, eh, donde la población civil más se veía afectada porque usualmente los hostigamientos iban de un morro a otro morro y eran estos barrios los que estaban, digamos, como en el centro. Luego se dio la Operación Contrafuego, desarrollada en los barrios La Quiebra, La Divisa y Blanquizal, una operación que se desarrolló el 28 de febrero. Volvemos a estos relatos, pues que es la historia hegemónica, a veces la historia de la memoria, y es que realmente se hizo el 29 de febrero, pero la plataforma donde se registran las operaciones no contempla años bisiestos, entonces en la historia está como si fuese desarrollado un 28 de febrero, pero realmente fue un 29 de febrero. Luego tenemos la Operación Otoño 2, que se hizo en el barrio La Divisa, la Operación Marfil y la Operación Águila, en los barrios El Salado y 20 de Julio. Todos estos fueron operaciones bien particulares, porque básicamente entraban, cogían a la gente, las llevaban para la fiscalía y la soltaban. Lo que estábamos aquí era viendo un proceso de perfilamiento, un proceso de inteligencia, donde de alguna manera se señalaba o se tenía en cuenta quién eran los militantes o qué afiliaciones políticas había entre estos militantes y esta población armada. Luego tenemos la Operación Mariscal, que se desarrolló en los barrios 20 de Julio, El Salado, Nuevos Conquistadores e Independencias tras haber realizado 6 operaciones entre febrero y mayo. Las autoridades deciden la realización de una operación de mayor impacto. Don Berna, el mismo Don Berna, va a reconocer más tarde
en las versiones libres, que hubo una colaboración del paramilitarismo, en este caso del bloque Cacique Nutibara, en la Operación Mariscal. O sea, fue una operación que se hizo de manera conjunta entre el bloque Cacique Nutibara y el Ejército de Colombia. Y es además una información que, si bien aparece como versión libre de Don Berna en el proceso de justicia y paz, va a ser ratificado por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que es esta parte del Estado, esta corriente hegemónica que va construyendo una historia de Colombia. Luego tenemos la operación de Antorcha, que se hizo en los barrios Las Independencias, el 20 de julio y el Corazón, después de un anuncio que hizo el Mono Jojoy, frente justamente a estas intervenciones que se estaban haciendo y el accionar, digamos, del Estado, y era que iba a intensificar la guerra o el accionar violento de las guerrillas y sobre todo en el ámbito urbano. Aquí estamos hablando del ELN. Luego se hizo la operación Saturno, que se desarrolló en los barrios Las Independencias, Vallejuelos, Olaya Herrera y Blanquizal. Y llegamos finalmente, bueno, con la operación Antorcha, algo bien particular, y es que se hizo previo a una feria de flores, ¿sí? Y esto es muy particular porque Medellín ha tenido tradicionalmente bueno, el espacio de Feria de Flores se convierte como en una cara de la ciudad. Es un momento donde hay una cantidad de turistas que están viniendo a la ciudad, y recuerden que Medellín tiene la cara sucia en ese momento, que es la cara de los 90 de ser una de las ciudades más violentas del mundo, que apenas se viene limpiando. ¿Y cómo se viene limpiando? Y es que a partir de la entrada del paramilitarismo ya no hay muertos, ya no hay esta cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes, que es lo que aumenta esas tasas, sino que lo que vamos a ver es una serie de desapariciones. Entonces ya no hay muertos que suban esas estadísticas, porque simplemente ya no van a encontrar cuerpos, sino que simplemente la gente se esfuma, se desaparece, y al desaparecer, pues eso no va a alimentar esas ponderaciones, y por lo tanto Colombia va bajando como en esa tasa de delincuencia. Aunque siga incluso habiendo más violencia en el contexto urbano, ya no hay muertos, ya no hay cadáveres. Y digamos que como va a llegar una cantidad de turistas para la Feria de las Flores, eh, en ese momento se manda una operación para recoger todos estos miembros, que ya se había hecho inteligencia previamente en estos otros operativos, y se metieron todos a la cárcel, pues en unas capturas que fueron ilegales, porque muchas veces no se leyeron derechos o simplemente no se estaba haciendo nada, sino que entraron a las casas y los sacaron, pero era con el fin de mantener la ciudad, digamos, limpia durante un periodo que fue el periodo de la Feria de las Flores, y tan pronto se acaba el periodo de la Feria de las Flores, pues vuelven y lo sueltan. Y luego va a haber un evento paradigmático que va a ser el asesinato del sacerdote José Luis Arroyave. José Luis Arroyave era un miembro respetado de la comunidad, era un sacerdote del barrio Blanquizal, perdón, Las Independencias. eh, de alguna manera, cuando se dieron los primeros procesos de paz, el mismo sacerdote había fungido como mediador entre las milicias populares y el Estado, y era una persona bastante querida. Tenía una pequeña escuelita donde él mismo le enseñaba a los niños pequeños, pero Freddy Alonso Pulgarín, alias La Pulga, y que era líder de los comandos armados del pueblo, se acerca en una moto, se acerca hasta la camioneta del padre, le toca la ventana, el padre baja el vidrio porque pues es un conocido, pues aunque es digamos, el líder de los comandos armados del pueblo, incluso alias La Pulga había sido monaguillo de él cuando era pequeño. Finalmente era un muchacho del barrio como todos los muchachos de las milicias. Él baja el vidrio y alias La Pulga dispara contra José Luis Arroyave. Este asesinato, pues en una sociedad ultraconservadora como es la ciudad medellinense, pues hace que se ponga el grito en el cielo. La arquidiócesis de Medellín va a sacar un comunicado exigiendo justicia frente al asesinato del sacerdote, y esto va a llevar a unas acciones, digamos, más represivas por parte del Estado. Años después, alias La Pulga, en unas declaraciones que hizo para televisión, señaló que él sicarió al padre José Luis Arroyave porque el padre José Luis Arroyave había abusado sexualmente a un niño de la escuelita que él tenía. Pues eso es una información que nunca se ha podido corroborar, pero es, digamos, lo que puso alias La Pulga como pretexto para el asesinato del sacerdote José Luis Arroyave. Finalmente, pues el octubre 16 del 2002, tras la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez,
que además sustentaba, digamos, todas sus políticas de gobierno en la idea de recuperación de la seguridad bajo el proyecto de seguridad democrática, va a iniciar la Operación Orión. En ese momento, en la cabeza del Ministerio de Defensa de Marta Lucía Ramírez, y se inicia esta Operación Orión. Entonces, la Comuna 13 tiene como unos récords, ¿cierto? El primero es que la Operación Orión es la operación militar armada urbana más grande que se ha hecho en el mundo. O sea, operaciones militares muchas, armadas, pero digamos en el contexto de una urbe, en el contexto de un espacio donde hay sobre todo civiles, es lo más grande que se ha hecho. Porque no solo fue la llegada de todas las fuerzas de seguridad del Estado, porque en la Operación Aurora estuvo el ejército, la policía, el DAS, estuvo el CTI y los paramilitares, ¿cierto? Sino también que después de todo este accionar, se va a generar una zona que va a ser una fosa común de muertos que desaparecieron antes de la Operación Orión, o sea, con el accionar paramilitar, el accionar del bloque cacique Nutibara, y posorión, ¿cierto? También hay otro accionar, y esta zona se conoce como la escombrera. La vamos a ver cuando hagamos la salida. Allí van a terminar todos los escombros. Por ejemplo, cuando tumbaron el Space, pues todos los escombros terminan allá en la escombrera. Entonces eso es una fosa común que es inexpugnable porque todos los días va siendo llenada y llenada con más escombros. Pero en este momento esa fosa común es considerada la fosa común más grande de toda Latinoamérica, ¿cierto? Incluso más grande que la que dejó la dictadura de Pinochet en Chile, ¿sí? Allí la comunidad ha hecho muchas demandas y ha solicitado varias veces la posibilidad de hacer exhumación de los cadáveres, pero es digamos, una acción titánica. Por un lado, pues por la cantidad de escombros que todos estos años ha recibido esa zona, que los muertos están muy profundos, pero también porque el Estado, dentro de esos relatos hegemónicos, nunca ha querido que esta historia se termine de conocer, pues, aunque hay demandas incluso en comunidades internacionales frente a lo que hay allí en la escombrera, pues el Estado ha tratado de hacer todo tipo de proyectos arquitectónicos de otro tipo para terminar de ocultar la verdad, como hacer una especie de parque de las aguas o desarrollos urbanos, etcétera, etcétera, pero siempre como una oposición de los miembros de la comunidad y una demanda constante de conocer la verdad y pues el retorno por lo menos de los cadáveres que de alguna manera pues sirve dentro de estos procesos de catarsis, sobre todo de una madre que podría estar esperando a su hijo desaparecido. Bueno, lo que nos va a dejar la Operación Orión, donde se meten dos tanquetas, eh, ejército, DAS, CTI, policías, por un lado, por la parte de abajo, vamos a señalarles aquí en el mapa, por esta parte de acá, va entrando, ¿cierto? Mientras que por la parte rural, tanto por Altavista como por San Cristóbal, van bajando los paramilitares, ¿cierto? Que ya con otros accionarios del ejército pues habían, digamos, adueñado y tenían bases en las zonas rurales y van bajando y en la mitad queda la población civil y las milicias y los comandos armados del pueblo. Empieza a haber un hostigamiento, esta gente empieza a responder, pero lógicamente, digamos, no tienen el poder militar que pueden tener el ejército y sobre todo los paramilitares que tenían en ese momento pues armas de largo alcance, tenían trazadoras, pues unas armas que disparan unos proyectiles grandísimos y termina finalmente cuando, digamos, estas personas están atrincheradas y el ejército manda unos helicópteros que se llaman Black Hawk, son unos helicópteros artillados que empiezan a disparar indiscriminadamente contra las casas, asesinando pues civiles y milicianos por parejo. Luego de esto nos vamos a encontrar con un proceso de desmovilización, ¿cierto? Aquí tenemos a alias Doble Cero en la entrega de armas, la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia. Entonces dice, en el proceso de negociación se contemplaba la desvinculación de las autodefensas del narcotráfico, la desmovilización de la totalidad de sus estructuras armadas y el compromiso por parte del gobierno de reintegración de las personas desmovilizadas. Dentro de este proceso de reintegración de esa jurisdicción que se llamó Justicia y Paz, que estuvo en la cabeza de Álvaro Uribe Vélez, pues se ofreció como también una posibilidad
de reintegración a la vida social, educación y formación para el trabajo para que estos miembros de las autodefensas pudieran regresar como unos agentes y como unos ciudadanos de bien. Pero también se entregaron unos dineros que iban a servir como una especie de salario mientras que se hacían todos estos procesos de formación y de trabajo y de reinserción social. Unas políticas pues que se entendían lógicas para la época, pese a que después cuando se intentaron implementar políticas similares, tal vez digamos en el proceso eh, de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues este mismo grupo político los vio como una aberración cuando ellos hicieron ese mismo proceso en la movilización de autodefensas. El asunto es que esto fue tan atractivo que había en noticias, en periódicos, titulares como hasta vendedores ambulantes se desmovilizaron como paras, porque era mucho más rentable hacerse pasar como un paramilitar, no pagar cárcel, no pagar, pues no verse, digamos, como en situaciones con la justicia y recibir estos bonos, estos dineros, estos salarios por parte del Estado. Entonces, vendedores ambulantes, cientos de jóvenes que estaban en los barrios, pues marihuaneros de esquina, hasta los miembros de las bandas delincuenciales de los barrios, se desmovilizaron como paramilitares, pues que finalmente hacían parte de esa estructura de Don Berna, ¿cierto? Pero entonces aquí tenemos paras, AUC, Bloque Metro y el Cacique Nutibara, pero miembros acá de los grupos locales y de las bandas se hicieron pasar por paramilitares y se desmovilizaron como paras, entregando cualquier arma porque años después estas armas las recibe la ONU y parte de las demandas de la ONU era que había hasta armas de juguete, o sea, muchas veces no se desmovilizaron con armas reales eh, y lograron, digamos, como unos beneficios por parte del Estado. Aquí les voy a poner un pequeño video de un documental que se hace con financiación de la Comunidad Europea, un joven Holman Morris está haciendo una especie de documental sobre la Operación Orión. El Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos de la Unión Europea en Colombia y las organizaciones que lo conforman presentan. Me encuentro en este momento en la Comuna 13 de la ciudad de Medellín, una comuna que está conformada por 23 barrios, que a su vez habitan 130.000 habitantes. Hace un año, por esta misma época, esta comuna fue escenario de una operación militar más conocida como la Operación Orión, una operación que pretendió para el Estado colombiano recuperar esta zona de la ciudad de Medellín, que para ellos en ese momento era una tierra de nadie. Hemos llegado hasta aquí para conversar con sus habitantes, para conversar con los gobernantes de esta ciudad, con los líderes comunales, con los jóvenes. En fin, hemos llegado aquí para ver qué ha pasado durante este año en la Comuna 13 de Medellín y después de la conocida Operación Orión. Ese es nuestro tema de hoy en Contravía. Bienvenidos. Para que lo vean, quiero que vean unas pequeñas imágenes. La población civil ocultándose en cualquier parte, heridos. Bueno, finalmente, volviendo pues como este asunto de la historia hegemónica, se habla aproximadamente de 23 personas muertas y 40 heridos, pero las cifras que componen después la comunidad y que van recogiendo hablan que para el día de la Operación Orión hubo aproximadamente 300 personas muertas, 120 heridos y 250 desaparecidos. Eso es una cantidad pues increíble teniendo en cuenta que estamos en un contexto sobre todo urbano, en una de las